Hoy en Si no lo veo no lo creo hablaremos de el diablo espinoso y el lagarto cornudo. El diablo espinoso, diablo cornudo o Moloch tiene de nombre científico Moloch horridus. Moloch hace referencia a un dios antiguo de la religión fenicia, aunque también se le menciona en textos judeocristianos, a la que se rendía culto con sacrificios e inspiraba miedo y mucho respeto. Además, a este dios se le solía representar con cuernos y apariencia demoníaca. Y horridus viene del latín y significa horrible o espantoso, así que su nombre científico hace referencia completamente a su apariencia, que con sus cuernos por todo el cuerpo no tiene un aspecto muy amigable que digamos. A este animal le podemos encontrar en las regiones desérticas y semiáridas de Australia. De hecho, su aspecto tiene mucho que ver con el hábitat tan extremo donde vive, pero vamos a ir explicándolo poco a poco. En primer lugar, hay que saber que esas espinas que salen por todo su cuerpo no forman parte de su estructura ósea, son escamas de queratina, queratinosas, el mismo material que compone nuestras uñas o nuestro pelo, por ejemplo. La particularidad es que estas escamas son tan duras y puntiagudas que tienen una función de defensa muy importante en el sitio donde viven, ya que los depredadores lo tendrían bastante difícil al intentar tragar o morder a un diablo espinoso como el que vemos en el vídeo. Y algo sorprendente de este animal no es ya que tenga espinas por todo su cuerpo, sino que toda su piel, incluyendo las espinas, le ayudan a hidratarse. Recordamos que su hábitat son zonas desérticas y semiáridas, ¿verdad? Pues al ser zonas con muy poca agua, este lagarto ha conseguido una adaptación al entorno increíble. Ha logrado obtener una red de canales capilares microscópicos en la superficie de su piel, lo que le permite canalizar la humedad hacia la boca del lagarto como si de un río microscópico se tratara. De esta manera, el diablo espinoso es capaz de hidratarse absorbiendo la humedad del suelo, de las plantas mojadas o del rocío que hay en el ambiente sin tener que beber como tal. Además, otra curiosidad de este animal es que es capaz de cambiar su color para adaptarse a las condiciones climáticas del momento. Esto se debe a unas células en su piel que se llaman cromatóforos. Cada cromatóforo tiene un pigmento determinado, que pueden ser de tonos marrones, ocres o amarillos. No cambia entre más colores para el diablo espinoso. El caso es que cuando hace frío o está en la sombra, el diablo espinoso hace que los cromatóforos con pigmento oscuro se expandan, lo que hace que ese color oscuro se vuelva más visible y le permite absorber más luz y calor en esos momentos. Y en cambio, cuando hace mucho calor o está a pleno sol, estos cromatóforos oscuros se contraen y se ocultan, dejando visibles los tonos más claros, reflejando de esta manera la luz con más facilidad y ayudando al lagarto a mantenerse mucho más fresco en ese ambiente tan caluroso. Hay que aclarar que estos cambios están regulados por hormonas. En el caso de los camaleones, por ejemplo, es tanto por hormonas como por el sistema nervioso, y en los pulpos ejecutan este cambio de coloración debido directamente al sistema nervioso. Esta es la razón por la que el cambio de color en el diablo espinoso sea mucho más lento que en los otros dos casos. Haciendo un inciso, si os interesan datos curiosos sobre los pulpos, hay un vídeo en el canal hablando de ellos con muchas curiosidades. Os dejaré el link en la caja de comentarios por si queréis saber más de ellos. Pero volviendo al tema del vídeo, los diablos espinosos utilizan estas hormonas para indicar a las células cromatóforas cuándo expandir o contraer los pigmentos según las necesidades de calor o frío, lo que es realmente alucinante porque este tipo de estrategia hace que el diablo espinoso pueda regular su temperatura a la vez que logra camuflarse. Este lagarto es un insectívoro especializado en consumir principalmente hormigas, llegando a comer miles de hormigas en un solo día. Pero la estrategia que utiliza para atraparlas no es corriendo hacia ellas, es mucho más inteligente. El diablo espinoso se coloca cerca de los caminos de las hormigas o entradas de sus nidos, lo que hace que las hormigas vayan pasando por encima de él y algunas de ellas muy cerca de su boca, lo que hace que gracias a su lengua pegajosa pueda atrapar a las hormigas de forma bastante sencilla y eficaz, pues con solo una pasada de lengua puede atrapar varias de una vez. Hay que tener en cuenta también que algunas hormigas de Australia producen ácido fórmico o veneno, pero el sistema digestivo de este reptil es capaz de procesar estas sustancias sin problemas, lo que le permite consumir diferentes tipos de hormigas sin sufrir ningún daño. Una de las cosas más increíbles de este animal es que en la parte posterior de su cuello tiene una protuberancia que se podría asemejar a una segunda cabeza, más o menos. Cuando se siente amenazado, este tipo de lagarto hincha todo su cuerpo para parecer más grande, incluyendo esta protuberancia. Entonces es cuando esconde la cabeza bajo sus patas y deja la falsa cabeza al descubierto, lo que hace que el depredador, si lo ataca, desvíe el ataque a su cabeza falsa y aumenta las probabilidades de supervivencia. Al hablar del diablo espinoso o diablo cornudo, no debería faltar la mención en el vídeo de otro lagarto que por apariencia y nombre se podría llegar a confundir. Hablamos ahora del lagarto cornudo. Aunque se parecen, son especies de lagarto distintas. El lagarto cornudo pertenece al género Phrynosoma y existen 21 especies de Phrynosomas reconocidas habitando principalmente América del Norte, México y algunas regiones de Centroamérica, mientras que como dijimos antes, el diablo cornudo o espinoso es endémico de Australia.
Al igual que el diablo espinoso, el lagarto cornudo tiene espinas compuestas de queratina, y aunque no tiene en su piel esa red de canales capilares microscópicos que le permiten llevar el agua directamente hacia su boca, sí que absorbe cierta cantidad de humedad a través de la piel. Pero simplemente eso, absorbe cierta cantidad de la humedad. No tiene esa capacidad tan adaptativa del diablo espinoso capaz de fabricar pequeños ríos microscópicos a través de su piel. Además, también es un reptil insectívoro que se alimenta principalmente de hormigas, aunque en este caso se mueve mucho más que el diablo espinoso en busca de ellas, y en vez de atrapar varias de una vez, lo hace una a una, por lo que juega un papel mucho más activo a la hora de buscar comida. También utiliza su camuflaje para pasar desapercibido en su entorno, pero tampoco tiene esa capacidad de ajustar su color en respuesta a las condiciones climáticas como lo hace el diablo espinoso. Lo que sí que puede hacer es utilizar un método de defensa realmente increíble y único. El lagarto cornudo es capaz de expulsar sangre por los ojos para asustar a sus depredadores. Cuando el lagarto cornudo detecta una amenaza, aumenta la presión sanguínea de su cabeza, sobre todo alrededor de sus ojos. Esta presión forzada hace que los vasos sanguíneos se hinchen en la zona de los ojos. Con esa presión aumentada, este tipo de lagarto puede reventar pequeños vasos sanguíneos de manera controlada, expulsando un chorro de sangre que puede alcanzar hasta los 2 metros de distancia. Y encima es que es capaz de dirigir el chorro de sangre hacia su atacante, lo cual hace una defensa efectiva para ahuyentar a sus depredadores. Aunque quizás te estarás preguntando, ¿pero cómo es posible que un chorro de sangre ahuyente a animales como zorros o coyotes? ¿Esa sangre no debería atraerlos más que ahuyentarlos? En primer lugar, hay que tener en cuenta la confusión que debe experimentar el depredador al verse salpicado por un chorro de sangre a propulsión. Pero aún más importante es el hecho de que la sangre que expulsa este lagarto tiene un sabor y un olor muy desagradables, y aunque su sangre no llega a ser tóxica para ellos, no les suele dar ganas de intentar probar más. Estos dos lagartos han conseguido adaptarse a su entorno de formas diferentes y únicas. Aunque puedan tener cierto tipo de similitudes, no hay que olvidar que son especies diferentes y cada una de ellas con una capacidad evolutiva digna de mencionar. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.